Buenas tardes, buenos días a todos queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el cuerpo astral y todos los otros fenómenos celestes que tienen relación con este cuerpo. Y hoy tendremos la presentación sobre los chakras o centros y también sobre Kundalini, que están basados en el libro de Arthur Powell. Y siempre como recordatorio, los que no quieran que su imagen aparezca en las grabaciones que serán colgadas en la página YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas. Y para todos los que quieran recibir los programas de Zoom que se realizan en esta sección española, pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com indicando su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, la dirección electrónica y sobre todo el teléfono para que les puedan incluir en ese grupo. Y para quienes deseen colaborar económicamente con los gastos que tiene Zoom, pueden escribirme directamente a mí, Clarisa Elosegui, a la dirección clarisaelo@gmail.com. Esto es válido solo para los que están en este país, porque, cualquier transferencia desde un país de América cuesta más la transferencia que lo que se pueda aportar. Y desde luego estas colaboraciones no han de ser grandes colaboraciones, pero bueno, algunas pequeñas colaboraciones hacen un mucho y ayudan. Tampoco hay ninguna obligación si alguien no puede hacerlo. Y ahora vamos a hacer unos momentitos de silencio, como siempre, con una de las gemas de Oriente, que nos dice: quien tiene demasiados amigos tiene los mismos candidatos para enemigos. Quien tiene demasiados amigos tiene los mismos candidatos para enemigos. Y recordemos siempre mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los seres de todos los reinos de la tierra. Todos han de tener un lugar sin distinción de credo, raza, sexo, casta o color, tal como reza el primero de los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica. La palabra chakra es sánscrita y significa literalmente una rueda o un disco giratorio. Se emplea para designar lo que con frecuencia se llaman centros de fuerza en el hombre. Existen esos chakras en todos los vehículos del ser humano. Son puntos de conexión por los que fluye la fuerza, la energía, prana, de un vehículo a otro. Están íntimamente vinculados con los poderes o sentidos de los diversos vehículos. Y los iremos viendo como ya los hemos visto anteriormente. Lo que ocurre en la mayoría de los dibujos, diagramas que representan estos chakras es que acostumbran a poner el sacro y luego uno en la zona de los genitales y no ponen ninguno en la zona del bazo, cuando en ocultismo
Este no se contempla, no se emplea, no se utiliza, y en cambio se contempla el del bazo, que es el que realmente hace la función de recibir el prana y distribuirlo por medio de toda una red a todos los demás chakras. Que esto en realidad también lo vimos cuando hicimos nuestro estudio sobre la conciencia, como recordaréis los que pudisteis asistir a él. Los chakras del cuerpo etérico, también llamado doble etérico, están ampliamente descritos en otra obra, el doble etérico, que nosotros ya vimos en la primera parte de este curso, que recomendamos al estudiante, pues el estudio de los chakras etéricos les hará más fácil comprender lo referente a los chakras astrales. Los chakras etéricos están situados en la superficie del doble etérico y corrientemente se designan con el nombre del órgano físico al que corresponden. Por ejemplo, pues el del plexo esplénico, el que es el del bazo, el del plexo solar, el plexo cardíaco, el faríngeo, aquí en el ganglio simpático cervical superior está conectado y así. Y ellos son nombrados de la siguiente manera en cuanto a la nomenclatura que, como he dicho, se refiere a los tratados que son más profundos o ocultos, ocultismo. Y el primero, el más inferior, de la base de la columna vertebral. El segundo es el chakra del ombligo. Y el tercero, el chakra del bazo, que es tal como os decía, pues no está contemplado en la mayoría de los dibujos. El cuarto, el chakra cardíaco, el quinto, el laríngeo, el sexto, entre cejas, y el séptimo, el coronario. Los chakras astrales, los cuales se encuentran con frecuencia en el interior, más adentro del cuerpo etérico y del físico, son vórtices de 4 dimensiones y son estos que yo separé con las líneas para que nos diésemos cuenta. Los que están fuera son los etéricos y los que están dentro son los astrales. Esto lo podemos ver más ampliamente en el capítulo 18 cuando lleguemos a él, de manera que se extienden en dirección muy diferente de los del etérico. En consecuencia, aunque corresponden con los chakras etéricos, no son en manera alguna limítrofes con ellos, aunque alguna porción de ellos siempre coincide. Se da a los chakras astrales los mismos nombres que a los etéricos. Las funciones de los mismos son las siguientes. El chakra de la base de la columna vertebral es el asiento del fuego serpentino llamado Kundalini, una fuerza que existe en todos los planos, por medio de la cual se ponen en actividad todos los chakras restantes. Cuando ésta se actualiza, se pone en funcionamiento, pone en actividad en un sentido superior a los chakras restantes, porque los chakras tienen todos una actividad, pero es la actividad que corresponde ahora en la actual etapa de evolución en la que estamos. Y más adelante, cuando por orden natural se despierte en nosotros este fuego serpentino desde la base de la columna vertebral, entonces se actualizarán a una radiación y actividad muy superior a la que tienen ahora todos los chakras restantes. Originalmente, el cuerpo astral era una masa casi inerte, esto en las primeras etapas de la evolución humana, poseedora de una conciencia muy vaga, sin poder alguno y sin claro conocimiento del mundo que lo rodeaba. Lo primero que ocurrió fue el despertar de Kundalini en la esfera astral. Este despertar
es el justo, el proporcional, el necesario para que se produzca el tipo de vida y de conocimiento, de conciencia que tenemos en la actualidad. El segundo es el chakra del ombligo. Después de entrar Kundalini en actividad en el primer chakra, avanzó hasta el del ombligo, al cual vivificó, despertando así el poder de sentir en el cuerpo astral. Sensibilidad a toda especie de influencias, aunque sin poseer todavía nada parecido a la comprensión precisa resultante de ver y de oír. El poder de sentir en el cuerpo astral, que es el que tenemos ahora, pero en realidad todavía no están actualizados, despertados, de manera que sea posible que nosotros veamos y oigamos lo que sucede en el plano astral. Ahora vemos y oímos lo que sucede en el plano físico, pero no lo que se está sucediendo en el plano astral. Y es a esto que se refiere. En el futuro, cuando se actualicen, tal como decíamos, por medio de esa actividad de Kundalini y ascensión, entonces gradualmente se podrá ver, podremos ver y oír en el sentido horizontal que hemos estado explicando. Tener la facultad de conocer en el sentido horizontal todo cuanto acontece en el plano astral, igual como ahora conocemos todo cuanto acontece en el plano físico. Kundalini avanzó luego hasta el chakra del bazo y por medio de este vitalizó al entero cuerpo astral, pues este chakra tiene como una de sus funciones absorber prana, la fuerza vital, que también existe en todos los planos. La vivificación del chakra del bazo permite al hombre, y cuando esté actualizado en la forma en que lo decíamos, permitirá, porque aquí lo ponen presente, pero no es lo que ocurre actualmente a la mayoría, ni muchísimo menos, permitirá al hombre viajar conscientemente en su cuerpo astral, aunque sin más que una comprensión vaga de lo que encuentra en sus viajes. Cuando ahora alguien esporádicamente tiene un desplazamiento que no lo llamaría un viaje porque no es un viaje de salida consciente, de ser consciente de cuánto sucede y del regreso consciente, sino que es algo que ocurre sin una conciencia clara de esa salida, de lo que acontece y del regreso. Estas salidas esporádicas, involuntarias, ocurren en diferentes ocasiones a muchas personas. Pero la comprensión ya dice que es vaga de lo que encuentra en esos desplazamientos. Este chakra, el cardíaco, permite al hombre comprender las vibraciones de otras entidades astrales y simpatizar con ellas. Vemos que esto también es algo que sucederá cuando se desarrolle todo ese potencial, pero que ahora la parte que está desarrollada y que nos permite lo necesario para esta etapa de la evolución no nos hace comprender las vibraciones de otras entidades astrales. Hoy por hoy a veces sentimos algo, pero es vago y no sabemos definirlo. De manera que podremos comprender instintivamente los sentimientos de esas otras entidades cuando eso ocurra. Ahora volvemos otra vez y para que nos vaya quedando claro que lo que percibimos es de una forma realmente vaga, esa especie de sensación de tener más empatía con unas personas que con otras, o rechazo con unas personas sin saber por qué,
pero es algo vago, no es una cosa consciente. El chakra laringio, que es el quinto, confiere al hombre en el mundo astral el poder que corresponde al oído en el mundo físico, es decir, que conferirá, cuando ocurra todo ese desarrollo, conferirá en el futuro al hombre, al ser humano, a todos nosotros, en el mundo astral, el poder que corresponde al oído en el mundo físico. Y el chakra entre cejas confiere el poder de percibir de manera precisa la forma y la naturaleza de los objetos astrales. Así que es conferirá, porque hoy por hoy todavía no nos confiere. Conferirá el poder de percibir de manera precisa la forma y la naturaleza de los objetos astrales, en vez de meramente percibir su presencia de manera vaga. Ahora estamos en esta etapa de que a veces tenemos un tipo de sensación, diría yo, más que percepción clara, de que hay una presencia, de que hay algo, y a unas personas más fuerte que a otras, pero no es un estado de conciencia desarrollada. Me parece que lo que estoy diciendo es importante, porque nos permite no caer en engaños, ni autoengaños, sino que tengamos claro que este proceso es un proceso que se está produciendo, pero que es largo. Asociado a este chakra aparece también el poder de magnificar a voluntad las minúsculas partículas físicas o astrales al tamaño deseado, como en un microscopio, y esto sucederá. Asociado a este chakra aparece también el poder de magnificar a voluntad las minúsculas partículas físicas o astrales al tamaño deseado, como en un microscopio. Este poder permite al investigador ocultista percibir y estudiar moléculas, átomos, etc. Esta capacidad es la que usaron el señor Leadbeater y la señora Annie Besant, además de otros en aquella época que participaron del estudio de estas moléculas y átomos para poder ellos describir luego todo esto que nos están compartiendo. Y sigue diciéndonos: el pleno dominio de esta facultad pertenece, sin embargo, al cuerpo causal. El pleno dominio, que aquí empezaría a apuntarse, quedaría completamente desarrollado cuando el desarrollo esté alcanzando al propio cuerpo causal. El poder de magnificar es uno de los siddhis o facultades psíquicas. Están descritos en el libro La voz del silencio y describe muy bien los que son, descritos en los libros orientales como el poder de hacerse a uno mismo grande o pequeño a voluntad. Están descritos así, como el poder de hacerse a uno mismo grande o pequeño. En realidad parece que lo que se desarrolla es una facultad que permite magnificar lo pequeño para verlo, y hacer pequeño lo grande para poderlo ver. Y no tiene que ver con desplazamientos y viajes, sino como si tuviésemos al mismo tiempo la posibilidad, por voluntad, de aplicar un microscopio o un telescopio, algo semejante. No tengo palabras más apropiadas que estas. Y nos dice que la descripción es apropiada por cuanto el método empleado es el de utilizar un mecanismo temporario, visual, de pequeñez inconcebible. Contrariamente, el empequeñecimiento de la visión se puede conseguir construyendo un mecanismo visual
también temporario, de enormes proporciones. El uno hace la función de microscopio y el otro hace la función de telescopio. El poder de magnificar es completamente distinto de la facultad de funcionar en un plano más elevado. Sí, este es algo que es un enfoque, pero hay otra facultad que permite funcionar en un plano más elevado, que hemos dicho. Cuando se desarrolla esa facultad, uno permite conocer ese plano en horizontal, tal como conocemos ahora el plano físico. Es completamente diferente de poder moverse o funcionar entre ellos. Me he pasado una línea. Es distinto de la facultad de funcionar en un plano más elevado, de la misma manera que el poder del astrónomo para observar los planetas y las estrellas es completamente diferente de poder moverse o funcionar entre ellos. Esto nos lo explica con mucha claridad. En los aforismos hindúes se dice que la meditación en una cierta parte de la lengua confiere la visión astral. Esta afirmación es un velo. Así que puede parecer que si nos ponemos a meditar en una parte de la lengua o en el paladar o tantas cosas como se dicen, va a ocurrir algo. Pues este velo se refiere al cuerpo pituitario, situado precisamente sobre dicha parte de la lengua, más arriba del paladar. El chakra coronario y nos dice que redondea y completa la vida astral, dotando al hombre de la perfección de sus facultades. Al parecer, este chakra funciona de dos maneras. En una clase de hombres, los chakras sexto y séptimo convergen en el cuerpo pituitario, la glándula pituitaria, el cual es para esa clase el único vínculo directo sobre el plano físico y los más elevados. Hace de vínculo entre el plano físico y los planos más elevados, desde el astral para arriba, los comunica. En otra clase de hombres, sin embargo, aunque el sexto chakra se mantiene adherido al cuerpo pituitario, el chakra coronario se ladea o inclina hasta que su vórtice coincide con la glándula pineal. Esto desconozco si tiene mucho más recorrido. En las personas de esta edad, la glándula pineal se vivifica así y se convierte en la línea de comunicación directa con el mental inferior, sin pasar aparentemente por el plano astral intermedio en la forma usual. Porque cuando esto se desarrolla, cuando esta glándula pineal se desarrolla, entonces la comunicación se hace desde el átomo físico, que es el séptimo subestado del plano físico, al átomo astral, que es el séptimo subestado del plano astral, y de ahí al mental. Y entonces no tiene que pasar por el intermedio, por la zona intermedia, que supondría como una especie de entretenimiento. Pero esto es en personas más desarrolladas. Nosotros solemos entretenernos incluso cuando estamos en un estado cotidiano, en el estado de vigilia cotidiano. Estamos pensando y sintiendo y nos entretenemos y damos rodeos y ideas y sensaciones y etcétera, etcétera. Y sigue diciéndonos, en el cuerpo físico, como sabemos, hay órganos especializados para cada sentido.
el ojo para ver, la oreja para oír, etc. Sin embargo, en el plano astral, dice, no ocurre así. Las imágenes que hemos podido encontrar, vemos que todas ellas se asemejan mucho al ojo de Horus. Las partículas del cuerpo astral, nos dice, están constantemente fluyendo y girando, hay un movimiento, no son estáticas como estas, algo así como el agua hirviendo, de manera que no hay partículas que permanezcan constantemente en un chakra. Por el contrario, todas las partículas del cuerpo astral pasan por todos y cada uno de ellos. Cada chakra tiene la función de despertar en las partículas que pasan por él, por ese chakra, cierto poder de reaccionar. Un chakra despierta en esas partículas el poder de ver, otro de oír, y así sucesivamente. Y entonces todas las partículas pueden estar desarrollando las capacidades de ver, de oír, etc. Partículas del cuerpo astral. En consecuencia, ninguno de los sentidos astrales está localizado. La vista solamente en la zona de los ojos. Ninguno está localizado estrictamente hablando o confinado en una parte determinada del cuerpo astral. Más bien se ha de decir que todas las partículas de dicho cuerpo poseen el poder de reaccionar. De consiguiente, el hombre que haya desarrollado la visión astral utiliza para ver cualquier porción de materia de esa clase, de manera que puede ver igualmente bien los objetos que estén enfrente, atrás, arriba, abajo o a los lados. Lo mismo ocurre con los demás sentidos. En otras palabras, los sentidos astrales están activos en todas partes del cuerpo. No es fácil describir el sustituto del lenguaje por medio del cual se transmiten las ideas astralmente. El sonido, en el sentido ordinario de la palabra, no es posible en el plano astral. En efecto, ni siquiera es posible en la parte más elevada del plano físico. Tampoco sería correcto decir que el lenguaje en el mundo astral es transferencia del pensamiento. Lo más que se puede hacer es describirlo como transferencia de pensamientos formulados de una manera particular. En el mundo mental, un pensamiento se transmite instantáneamente a la mente de otro, sin forma alguna de palabra. De consiguiente, en el mundo mental el lenguaje no importa en absoluto, como veremos cuando lleguemos a la parte del curso que explicará todo lo relacionado con el cuerpo mental y el plano mental. Pero aquí nos está hablando que esto ocurre en el mundo mental, que va de pensamiento a pensamiento y que no importa el lenguaje. Pero cuando está hablando del cuerpo astral, ahí sí que importa el lenguaje. La comunicación astral se encuentra, por así decirlo, a medio camino entre la transferencia del pensamiento en el mundo mental y el lenguaje de sonidos en el mundo físico, pero todavía es necesario formular el pensamiento en palabras en el plano astral. Para este intercambio es, por tanto, necesario que ambos comunicantes tengan un lenguaje común. Si estamos hablando castellano, español, podremos comunicarnos con otras personas en el plano astral
siempre y cuando hablen castellano, español como nosotros. Digo castellano porque, claro, en España hay el castellano, el catalán, el vasco, el gallego y todas las entonaciones de otras provincias. Hola, Magda. Hola. Entonces, la telepatía solo funcionaría de mental a mental. Sí, Vale, algunas personas que puedan haber desarrollado cierta capacidad de telepatía tendrán que ser ambas para poderse comunicar, ya. ¿eh? Ambas, y ahí no necesitarán del lenguaje. O Ahora sea, bien, les llega el sentido. sí, hay otra forma de comunicar que no requiere de palabras, pero que se comprenden perfectamente. Vale, vale, vale. Pero si uno de los dos no lo tiene desarrollado, entonces pueden descender al plano astral y comunicarse por la lengua que compartan ambos. Vale. Pero habrán de descender del pensamiento mental Al hacia el cuerpo astral. astral y comunicarse desde el cuerpo astral. Vale, gracias. ¿A ti? Los chakras astrales y etéricos guardan la más estrecha correspondencia, como hemos visto, pero entre uno y otro, y esto es de la máxima importancia, os llamo la atención, escuchad bien, poned los oídos bien, entre uno y otro e interpenetrándolos de una manera difícil de describir. Por eso puse yo estas líneas, para que comprendamos. Hay una envoltura o tela de textura apretada, compuesta de una sola capa de átomos físicos del séptimo subestado físico, muy comprimidos e impregnados de una clase especial de prana. Esta tela, esto que forma una envoltura o tela, esta tela es de la máxima importancia, como vamos a ver. Es estos átomos físicos que conforman toda la tela alrededor de nuestro cuerpo y que protegen el contacto prematuro entre el cuerpo astral y el físico. Porque si esto se produce, pudiéramos estar completamente invadidos por entidades del mundo astral y se convertiría nuestra vida en un calvario y en algo terrorífico. Pero sigue explicándonoslo, yo he añadido algo. La vida divina, que normalmente va del cuerpo astral al físico, está sintonizada como para atravesar este resguardo con toda facilidad, porque es la vida divina. Pero este resguardo es una barrera impenetrable para todas las fuerzas que no puedan emplear la materia atómica de ambos planos. Esta tela es una protección natural para impedir la abertura prematura de la comunicación entre ambos planos, lo cual no haría más que causar daño. Y os he de decir, alguna vez quizás ya lo he referido, que yo he conocido personas que tenían esta tela o porosa o rota, de tal manera que estaban constantemente siendo invadidas por entidades astrales que no podían controlar, y su vida era una vida de sufrimiento muy grande. Y nos dice, es una barrera impenetrable para todas las fuerzas que no puedan emplear sola y exclusivamente la materia atómica, esta materia y esta, sin mezclarse con esta. Como no estamos desarrollados para que esta comunicación desde el
subestado atómico al subestado atómico pueda funcionar, pues nosotros quietitos, tranquilitos y sin hacer cositas para que se nos desarrollen ciertas cuestiones psíquicas, que es lo que nos advierten constantemente. Esta tela es la que impide normalmente que recordemos con claridad los sueños, porque se recuerdan o se recordarán siempre y cuando sea de forma natural y sin que esta tela se vea dañada. Es también la causa de la momentánea inconsciencia que siempre ocurre a la muerte. Es una inconsciencia, pero es temporal. Si no fuera por esta protección, el hombre vulgar, es decir, cualquiera de nosotros, Clarisa incluida, por favor, el hombre vulgar, porque no estamos tan desarrollados superiormente, en cualquier momento podría ser sometido por una entidad astral a la influencia de fuerzas a las cuales no podría dominar. Estaría constantemente sujeto al peligro y a obsesiones de entidades astrales deseosas de apoderarse de sus vehículos. Y estas son una imagen de los posibles enganches y cositas y larvas astrales, parásitos desencarnados y diferentes clases de formas. El dibujito es un poquito feo, pero muy ilustrativo. Dicho resguardo o tela puede ser dañada de varias maneras, a saber, un gran choque en el cuerpo astral, por ejemplo, un susto repentino puede rasgar este delicado organismo y, como se dice vulgarmente, enloquecer a la persona. Un acceso muy fuerte de ira puede también producir ese efecto, lo mismo que cualquier otra emoción muy fuerte de carácter maligno, de vibración baja, la cual produce una especie de explosión en el cuerpo astral y puede producir esa rotura, ese rasgo, como cuando se nos rompe un pantalón y se nos hace un corte. Así que hemos de controlar nuestro carácter, pero ya sabéis que a mí la palabra es tal como dice aquí, controle su ira. Mirad, cuando transformamos nuestro carácter no hay que controlar la ira, porque la ira no se desarrolla en nosotros. Hay que purificar el carácter, purificar el pensar, el sentir, los actos y las palabras, porque el que controla la ira, más tarde o más pronto, pierde el control y explota. Así que hemos de comprender todo cuanto se nos enseña en estos cursos y en estos estudios teosóficos, porque es de la mayor importancia. El uso de alcohol o de narcóticos, incluso tabaco, diferentes cantidades. Estas sustancias contienen elementos que se volatilizan al quebrarse, algunos de los cuales pasan del plano físico al astral. Y evidentemente pasan del plano físico al astral en su aspecto más inferior, los subplanos más inferiores. Hasta el té y el café contienen tales elementos, aunque en cantidad infinitesimal, de manera que solo producen efecto cuando se abusa y se abusa de ellos por muy largo tiempo. Estos elementos se precipitan por los chakras en dirección opuesta a la que debieran. En vez de ir hacia arriba, hacia lo elevado, van hacia abajo. Al hacerlo repentinamente dañan seriamente y por fin pueden llegar a destruyen dicha delicada tela. Algunas personas que conocí que tenían esta tela dañada y padecían de estas
de estos ataques, de estas entidades y tal, aún pensaban, fijémonos bien lo fácil que es autoengañarse, aún pensaban que tenían algo que era de un carácter espiritual, porque eran diferentes de los otros. No hay nada de espiritual en nada de eso, por favor, tengámoslo en cuenta. Sigue diciéndonos, este deterioro o destrucción puede ocurrir de dos maneras, según la clase de persona de que se trate y la proporción, cantidades, frecuencias de dichos elementos en sus cuerpos astral y el doble etérico. En una clase de personas, la precipitación de la materia volátil quema propiamente la tela y abre así la puerta a toda clase de fuerzas irregulares e influencias dañinas. Los afectados de esta manera sufren de aquello que se ha llamado desde tiempos inmemoriales delirium tremens, de obsesión o de locura. Ven bichos, ven cosas, y a veces ven cosas que les parecen bonitas, pero que no dejan de ser parte de la puerta que les va a llevar a estos estados. En otra clase de personas, los elementos volátiles, al fluir a través de la tela, endurecen de alguna manera los átomos que la forman, en forma que detienen o entorpecen la pulsación de los mismos y no pueden ser vitalizados por la clase particular de prana que vitaliza esta tela y que los une para formar esta tela. Esto da por resultado una especie de osificación, endurecimiento de la tela, de modo que, en vez de pasar demasiada fuerza de un plano a otro, pasa muy poca, poquísima. Los sujetos a este proceso tienden a desmerecer en sus cualidades, se vuelven materialistas, brutales, pierden sus mejores sentimientos y el poder de dominarse a sí mismos. Todas las impresiones que van de un plano a otro han de pasar únicamente por los subplanos atómicos, sean del astral o del físico. El subplano atómico del físico, el subplano atómico del astral. Pero al producirse el proceso endurecedor, infecta no solo a la materia atómica de la tela, sino también a la materia del segundo y del tercer subplano. Del segundo y del tercer subplano, de manera que la única comunicación posible es por los subplanos inferiores, en los cuales solo se encuentran influencias desagradables y malignas. Así que al producirse el proceso endurecedor infecta no solo la materia atómica, sino también, que es la del primer subplano de cada plano, yendo de arriba a abajo, sino también la del segundo y tercer subplano. Segundo y tercer subplano. De manera que la única comunicación posible es por los subplanos inferiores, en los cuales solo se encuentran influencias desagradables y malignas del mundo astral. La conciencia del hombre corriente no puede utilizar todavía materia atómica pura actualmente, ni física ni astral. No podemos todavía utilizar materia atómica pura y pasar directamente aquí. Por consiguiente, no tiene normalmente comunicación consciente posible a voluntad entre los dos planos. Todavía no tenemos comunicación consciente posible entre los dos planos.
La adecuada manera de conseguir tal comunicación es purificar los vehículos hasta que la materia atómica en ambos esté completamente vivificada. Y esto hay que hacerlo, sin importar si va a haber o no va a haber resultados. No nos importan los resultados. Los resultados llegarán cuando sea la hora, pero la purificación debemos hacerla. De manera que todas las comunicaciones entre los dos planos, cuando estén vivificados, pasen por dicho camino, desde lo más elevado del plano físico a lo más elevado del plano astral, a lo más elevado del plano mental, que adquiere la capacidad de lo más elevado del plano mental en su aspecto de concreto, pero también ha de llegar al aspecto abstracto. En tal caso, la tela conserva su posición y actividad en alto grado cuando se ha hecho todo ese proceso de purificación y deja de ser barrera para la perfecta comunicación, a la vez que continúa impidiendo el estrecho contacto con los subplanos inferiores indeseables, porque no se entretiene aquí, pasa directamente aquí. La otra manera en que se puede dañar la tela es lo que se llama en términos espiritistas someterse a desenvolvimiento, que es cuando alguien que ya es medium le dice a otra persona que tú tienes capacidades, que tú eres, porque yo te veo, porque tal, porque tú tendrías que ser, tendrías que hacer, yo te puedo desarrollar. Hay costumbre de que ciertas personas digan estas cosas a otras ciertas personas. Y entonces si alguien se dirige a nosotros y esto nos halaga el oído malamente, no debemos prestar oído a nada de todo esto, en absoluto, nada. Es muy posible, en realidad muy común, que una persona tenga sus chakras astrales bien desarrollados, de manera que pueda actuar libremente en el plano astral. Dice que es muy posible y entre paréntesis dice en realidad muy común. Sin embargo, no recordar nada de su vida astral al volver a la conciencia del mundo físico. De este fenómeno y de la explicación del mismo nos ocuparemos más propiamente en el capítulo sobre los sueños. De manera que puede tener esta capacidad, pero no hay una conciencia clara, desarrollada, de la salida, de lo que se hace durante ese proceso y del regreso, la entrada. En nuestra obra, El doble etérico, se da una descripción de Kundalini, pues pasamos al 6º capítulo denominado Kundalini. En nuestra obra, El doble etérico, se da una descripción de Kundalini con referencia especial al cuerpo etérico y a los chakras del mismo. Ahora nos interesa en relación con el cuerpo astral. Recordemos, las tres fuerzas conocidas como emanadas del Logos y que llegan a la Tierra son Fohat, que se manifiesta como electricidad, calor, luz, movimiento, sonido, etc. Y llegan a la Tierra. Prana, que se manifiesta como vitalidad y llega a la Tierra. Y Kundalini, que es conocido también como fuego serpentino y llega a la Tierra. Y cada uno de estos se manifiesta en todos los planos del sistema solar.
La información más completa sobre Kundalini se puede revisar en el archivo número 6 de la carpeta Conocerse a sí mismo cuerpo físico que ya vimos, de las diapositivas 14 a la 36. Como esto está colgado en la página de YouTube de YouTube de Bhakti. Bhakti, pues entonces ahí lo pueden encontrar si desean revisar. La principal función de Kundalini en relación con el desenvolvimiento oculto está en que al hacerlo circular por los chakras del cuerpo etérico, los vivifica y los convierte en puertas de comunicación entre los cuerpos físico y astral. La voz del silencio dice que cuando Kundalini llega al centro entre cejas y lo vivifica completamente, confiere el poder de oír la voz del maestro, lo cual quiere decir, en este caso, la voz del ego o ser superior. Cuando llega al centro entre cejas y lo vivifica, entonces hay comunicación con nuestro cuerpo causal, con el yo en el cuerpo causal. La razón es que una vez el cuerpo pituitario entra en actividad y constituye un eslabón perfecto con el vehículo astral, de manera que por ese medio se puede recibir toda clase de comunicaciones del ser interno. Además, todos los centros superiores han de despertar a su debido tiempo y cada uno ha de responder a toda clase de influencias astrales procedentes de los subplanos respectivos. Pero responder a toda clase de influencias desde arriba, desde los planos superiores, desde arriba, es muy distinto a responder a eso desde abajo. La mayoría de las personas no alcanzan tal despertamiento durante la presente encarnación. No la alcanzaremos probablemente durante la presente encarnación, si es esta la primera vez que se han interesado seriamente por estas cosas, y si es en esta encarnación que estamos comenzando a hacer todo ese proceso de purificación que es requisito indispensable. Algunos hindúes quizá lo consigan debido a que sus cuerpos son, por herencia, más adaptables que muchos otros. Pero para la mayoría de los hombres es un trabajo para una ronda posterior. La conquista de Kundalini se ha de repetir en cada encarnación, puesto que los vehículos son nuevos en cada una, pero una vez se ha conseguido dominarlo, las repeticiones son cada vez más fáciles, porque las repeticiones son debidas al desarrollo de la conciencia que vamos haciendo de encarnación en encarnación. La acción del mismo varía según las diferentes clases de personas. Algunas percibirán al ser superior en vez de oír su voz. Lo percibirán, lo percibiremos cuando llegue el día, cuando sea la hora. Además, este contacto con lo superior tiene varios grados. Para la personalidad significa creciente influencia del ego. Creciente influencia del ego. Desde su cuerpo causal donde está entronizado durante todo el ciclo humano, porque es Atma, Buddhi, Manas en el cuerpo causal durante todo el ciclo humano. Y este contacto superior
significa creciente influencia del ego sobre los cuerpos de la personalidad. Pero para el ego mismo significa el poder de la mónada. El poder de la mónada, que entonces se hace presente aquí en el cuerpo causal. Para la mónada, a su vez, significa llegar a ser consciente de la expresión del logos, arriba de ella. Así, el primero es la creciente influencia del ego sobre la personalidad. Para el ego mismo significa el poder de la mónada que desciende, Atma Buddhi se unifican también. Y para la mónada a su vez significa llegar a ser consciente de la expresión del logos. Y entonces todo está unificado, estará unificado. Para todos nosotros, queridos amigos y hermanos, cuando llegue su momento, después de haber realizado todo el trabajo que tenemos ahora, en el cual estamos comprometidos, todo ese desarrollo maravilloso llegará para todos nosotros y podremos expresar completamente la sabiduría, la voluntad y el amor divinos. Desde aquí, estando aquí, la voluntad, la sabiduría y el amor divinos. Gracias a todos. Si os parece, pasamos a la galería. Hola, José. Muchas gracias por adelantarnos algunas cosas de las próximas vidas y ya nos podemos ir, por lo menos mentalmente, preparándonos para el día en que lleguen, a saber de los peligros y los cuidados que hay que tener, que es más importante que todo lo demás. Porque aquí eso se ha apaciguado un poco, pero hubo hace unos años atrás, en que todas las revistas, todas las cosas era llena de propuestas de adelanto en el mundo espiritual, espacial y de todos los demás. Sí. Y hubo quienes se enloquecieron con muchas de esas cosas. Sí. Yo oí cuentos de eso. Y además, gracias porque así vamos pensando y vamos preparando. No creo que logremos muchas cosas, pero sí por lo menos saber. Eso sí, yo tengo presente muy bien que no ansío llegar a ningún lugar. Quiero prepararme para cuando tenga las condiciones llegue. Y ya. Muy Y bien, eso sí me trato yo internamente a mí mismo. muy Muchas bien. gracias nuevamente. Gracias. Sí, pues esto nos recuerda, a ver, ¿hacia dónde vamos? Hay un lugar al que llegaremos, pero cuando uno prepara un viaje, como ya sabéis todos, uno prepara el equipaje, tiene que saber qué ha de llevarse para el viaje que ha de emprender. Tiene que saber el itinerario, tiene que tener muy claro por qué lugares va a pasar y qué es lo que se va a encontrar en cada una de las etapas. Esto es lo que estamos haciendo ahora, prepararnos con ese equipaje que significa el proceso de toda esa purificación, nos pertrecha con las cualidades necesarias para las siguientes etapas de este viaje de vida que estamos realizando. Pero ya nos está mostrando parte del itinerario y sabemos
al lugar al que vamos, ¿no? A esa fusión con nuestra propia naturaleza que nos permitirá conocer este universo en el que vivimos, del cual ahora apenas conocemos casi que en la esquina de nuestra casa, por decirlo con palabras sencillas, ¿verdad? Y de hecho, cuando se va comprendiendo, se produce un sentido interior, un sentimiento profundo de algo que es maravilloso, realmente maravilloso. Patricia. Y, perdón, rápido, Sí, me José. llevaste en un momento determinado a los cuentos esos de niños, de cuando se podía hacer uno chiquitico y podía ver las cosas Sí, más chiquitas, hay como cuentos, hay acabas de ver las cuentos. cosas más grandes. Gracias. Sí, Hola, Clarisa, muy buenos días a hola. todos. Bueno, tengo unas inquietudes, a ver si me pudieras ayudar. La primera inquietud es la siguiente. Dentro de lo que sería lo de Leadbeater, decía que cuando se rasga esta membrana de nuestra parte astral, obviamente se podría considerar como una persona esquizofrénica. Y la segunda es, ¿cómo se podría dentro de la lectura que yo leí con Edviter, decía que los chakras normalmente giran en forma como hélice, pero llega un momento en donde la energía que se acumula va, ahora sí que quitando esa energía y llega a un punto en donde ya no puede girar tan velozmente y obviamente enfermamos. Gracias, buen día. Buen día. A ver, relacionado con esta última, evidentemente que los chakras se pueden embotar, pero uno no puede incidir directamente sobre los chakras. Se embotan por causa, como resultado de nuestra forma de pensar, sentir y obrar. Esto es lo que produce todas las cuestiones. Y lo que hay que hacer es transformar, purificar nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar y de hablar. Y entonces los chakras se restablecen. Sí, no se puede incidir directamente, aunque os digan, ven que te activaré los chakras, ven que te voy a limpiar los chakras, todo esto, bueno, son historias, historias con las que mucha gente, bueno, trabaja y se ganan la vida o lo que sea, pero no es así. El hecho es que nosotros los embotamos como consecuencia del pensar, el sentir, los actos y las palabras que no están armónicos y que muchas veces pues hay enfados y hay muchas cosas. Cada uno ha de averiguar qué es lo que hay en sí mismo y solucionar eso. Entonces se solucionará los posibles estados que tengan los chakras que estén embotados y adquirirán la rotación y la velocidad que corresponde a esta etapa, porque no tienen que funcionar de acuerdo a otra etapa posterior en la que todavía no estamos. Y mucho cuidado en dejarse tocar y ven que yo ya te haré, ven que yo... No, nada. La causa es nuestra y la solución es nuestra. Y la primera cuestión que habías dicho, Patricia, ¿cuál era? Sí, que en el momento de la lectura que tenía con el Twitter decía que obviamente al romperse esta membrana podían entrar entes, ¿no? O Sí, sí, esto es lo que hemos varones, estado diciendo, sí. y obviamente hacer a la persona esquizofrénica. Gracias. Sí, gracias, lo de la esquizofrenia. A ver, la esquizofrenia que se produce porque hay un daño cerebral está diagnosticada médicamente hablando, pero hay accesos que se diagnostican de esquizofrenia que realmente no presentan daños cerebrales, pero están producidos porque hay una rotura de esa tela. Como esto no se puede ver médicamente,
resulta muy difícil un diagnóstico y por lo tanto el diagnóstico, de acuerdo a cómo se comporta el individuo, sigue siendo de esquizofrenia, ¿eh? Es lo que tienen más cercano a poder definir qué es lo que está ocurriendo, pero puede ser por las dos causas. De todas maneras, si una persona ahora está haciendo actividades que dañan esta tela, está generando el karma ahora y a veces tiene ya el resultado inmediato, ya empieza a tener problemas kármicos como resultado de lo que está haciendo ahora. En otros casos una persona no está haciendo en esta existencia, no está bebiendo, no está haciendo esto, no está haciendo lo otro y de pronto enferma. En estos casos la consecuencia kármica es resultado que viene de otras vidas. Si no se ha generado en esta vida, es que viene de otras vidas. Pero cuestión kármica lo es siempre, tanto si la estamos generando ahora como si la generamos antes. ¿De acuerdo, Patricia? Comprendemos esto, ¿verdad? Hola, Juan. Hola, Hola. hola. Junto con agradecerte la claridad con que nos estás dando esta charla, yo he leído prácticamente todos esos libros, pero una cosa es leerlo y otra es comprenderlo. Yo quiero agradecerte el que nos hayas transmitido tan claramente esta idea. Y la pregunta mía es una sola. ¿Cómo puede uno arreglar esa malla etérica? ¿Qué podría hacer? Porque más puede que en algún momento se dañe o conoce personas que se dañan. ¿Qué se podría hacer para mejorarla? Pues la respuesta es a la vez sencilla y a la vez complicada. Por lo siguiente, sencilla porque lo que hay que hacer es dejar de hacer todo lo que la daña, si es que uno está haciendo todavía actividades que la dañan, como puede ser fumar, tomar alcohol o cualquier otra cosa. Dejar de hacer actividades relacionadas con el psiquismo, como la mediumnidad o cosas parecidas, ¿no? Es decir, cesar en todas las actividades que pueden dañar esta tela. Esta es la parte fácil y difícil, porque depende de uno, la decisión que tome. Al mismo tiempo hemos de decir que es difícil, porque en muchas ocasiones esta tela no se recompone hasta la siguiente encarnación o dependiendo de qué daño se le ha hecho, hasta dónde se le ha dañado. Un poco, un mucho, hasta dónde se ha dañado esto. Entonces, hay personas, y yo he conocido, os diré un caso porque es alguien a que no conocéis y que no hay problema con que yo hable de este caso. De una mujer, muy buena mujer, ni fumar, ni beber, ni nada, pero haciendo hatha yoga en un lugar donde había una profesora de hatha yoga, pues hacían respiraciones de esas de pranayama, que también rompen y pueden hacer mucho daño, porque algunas están encaminadas a despertar facultades psíquicas. Pues a esta persona, a esta mujer, se le movió Kundalini. No estaba preparada para esto porque no estamos preparados para que por medio de pranayama se mueva Kundalini. No hay que hacer nada de todo esto. Desde el momento en que le sucedió esto, esta mujer empezó a tener unos dolores de cabeza insoportables. Fue a todas partes. Le dijeron, ves allí que te ayudarán, iba. Ves allá que te ayudarán, iba. Ves acullá que te ayudarán, iba. Alguien le dijo, ves a Montserrat y habla
con el prior tal o con alguien de Montserrat, de la montaña de Montserrat, ¿sabéis? En el monasterio de Montserrat. Y pidió para hablar y fue a hablar. ¿Y sabéis lo que le dijo? Has abierto una puerta que no tenías que abrir y no hay nadie en este mundo que te pueda ayudar a cerrarla. Tendrás que esperar que esto se agote. Y a día de hoy, que ya es muy mayor, sigue teniendo los dolores de cabeza sin poder poner la cabeza en la almohada ni para dormir y teniendo todos esos problemas. Así que cuando se nos advierte acerca de estos asuntos, no es para privarnos de nada, es para que podamos comprender y inteligentemente actuemos de manera que vayamos haciendo las cosas con conocimiento de causa, con orden, con respeto por nosotros mismos, sin ambiciones de ninguna clase, sino hacer lo que debemos hacer. Y más nada, como dice a los pies del Maestro, no deseéis poderes psíquicos, ellos ya vendrán. Cuando estéis preparados, el Maestro os enseñará cómo desarrollarlos. El Maestro con M mayúscula, el de arriba, no un maestrillo de aquí, que aquí hay mucho maestrillo, cada uno con su librillo, que se dice usualmente. No, cuando sea la hora, eso vendrá sin peligro para nosotros. Juan, Muchas gracias. a ti. Hola, Gabriel. Alicia, muchas gracias por sus enseñanzas. Me surgió una preguntita. ¿La demencia senil tendrá que ver con embotamientos chakras superiores o de la pituitaria o pineal? No necesariamente nada de esto. Lo que ocurre que hay un desgaste, una degeneración por desgaste, cosa que ocurre no a todas las personas, pero a muchas personas a partir de cierta edad. Ocurre no por haber bebido, no por haber fumado, muchas personas no han hecho nada de todo esto. Yo conozco personas que nunca han hecho nada de todo esto y que sin embargo están teniendo una demencia senil. Entonces, cuando venimos por primera, o sea que cuando nacemos ahora en esta existencia, como resultado de las existencias anteriores, a veces venimos con una salud de primera, una persona que si no se daña en esta actual existencia, como ha venido con una salud de primera, se hace mayor, envejece con toda su facultad, con toda su inteligencia, perfectamente. Yo he conocido incluso un teósofo que llegó a 104 años con toda su inteligencia. El cuerpo lo tenía desgastadito y andaba cojito porque tenía una pierna que se le había desgastado la rodilla. Y aún decía, si lo hubiese sabido me habría dejado operar la rodilla y ahora no andaría tan mal. Pero llegó a 104 años súper bien y he conocido otras personas. Ahora bien, como resultado de nuestras existencias pasadas, a veces venimos a esta con una salud de segunda. Ya no tenemos tanta salud desde niños. Cositas, no sé qué, flaquitos. A veces, como consecuencia de cómo nos marchamos la existencia anterior, venimos con una salud de tercera. Y podemos venir hasta con una salud de cuarta. Y ya los niños están enfermitos. Esos niños nos han enfermado como cosas que han hecho ahora. Esos niños que están enfermitos de cáncer y de todo, niños pequeños, de otras muchas cosas, no son cosas que han hecho ahora en esta existencia, son consecuencias kármicas de haber hecho muchas cosas en el pasado
y ahora se está aligerando ese karma. Y mueren, muy niños mueren prematuramente, pero han dejado atrás una parte importante de ese karma que ya está vaciado. ¿Todo el karma? No, la parte que sea. Nunca podemos ver la mochila de otro. No podemos ver ni la propia, afortunadamente, porque a lo mejor si la viéramos nos asustaríamos un poquito. Yo he estado con enfermedades desde recién nacida. Recién nacida, a los 4 días me iba de este mundo. Antes de venir a Tarrasa, que nací en Barcelona, porque me mandaron a mi madre a dar a luz en el Hospital Clínico de Barcelona, pero ellos vivían aquí en Tarrasa. Y ya me iba. Y me tuvieron que salvar por los pelos con leches que venían entonces de Suiza y que el farmacéutico del barrio guardaba para mi madre, que le dijo: no te preocupes, que la leche que llega ahora la guardaré para tu hija. Y así. Pero a los 4 años me moría de escarlatina. Murieron muchos niños y niñas, muchos. Hubo una pasa de escarlatina que murieron muchos niños y niñas. Pero como yo tenía que estar hoy aquí con todos vosotros, pues no me morí. Porque me pusieron la primera penicilina que llegaba a Tarrasa y que el mismo farmacéutico le dijo a mi madre: te guardaré la penicilina que necesitas para tu hija, porque llegaba muy poquita en cuentagotas. Y luego he tenido otras cosas. Y a los 46 años diagnosticada de esclerosis múltiple. Pero la causa no era tan grave como para que hasta el día de hoy pues haya podido estar aquí. Pero el mes que viene, el día 17 del mes que viene, de noviembre, hará 8 años que me operaron de cáncer de mama. Me extirparon los 2 pechos y todos los ganglios. Pero tenía que estar aquí, hoy, hasta este rato. Dentro de más rato no lo sé. Sí, con una salud tan así, fijémonos, ¿qué pasa? Yo he estado haciendo los primeros años sin saberlo, pero luego ya siendo cada vez más consciente, pues un trabajo para restablecer mi salud. ¿Cómo? He cambiado la manera de pensar. Yo era buena persona, pero ignorante, muy ignorante. A pesar de tener estudios un poco medianicos y de haber leído mucho y todo, yo seguía siendo muy ignorante porque de lo que explica la teosofía no sabía nada. Y a partir de empezar a conocer un poco, fui cambiando la manera de pensar y sentir, y por lo tanto la manera de los actos, de las palabras. Y lo demás lo dejo en manos de la ley. Lo que me toca hacer a mí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Lo que me toca hacer a mí. Pero me entrego en brazos de la ley divina. Y digo, cuando me vaya de este mundo, mire con la mochila bastante más vacía de lo que la traje. Estoy contenta, estoy en paz. Lo digo con toda el alma y con todo el corazón. Estoy contenta, estoy en paz. Así que cuando veamos que hay deterioros, pues tengamos en cuenta siempre, cuando pasan cosas, que a veces las causas se están haciendo ahora, pero que muchas veces las causas vienen del pasado, de nuestro pasado. No podemos dejar de contemplar la ley de evolución, la ley de reencarnación y el karma. Porque si perdemos de vista esto, hay cosas que no nos encajan, no nos cuadran. Decimos, ¿por qué a esta persona que es tan buena, que no ha hecho nunca nada, le pasa esto y le pasa lo otro?
Bueno, pues esta persona puede ser muy buena en esta vida, pero no sabemos lo que traía en la mochila. José, Gracias, Clarisa. a ti, Gabriel. Ya tú dijiste las cosas que te iba a decir, que precisamente en un momento determinado que también me hizo pensar en todas estas cosas más profundamente. Dije, bueno, si yo fui un soldado romano que me gustaba matar gente, ahora tengo que pagar por aquella época, aquellas cosas, qué es lo que tengo que hacer para no tener que seguir pagando cosas, no tener más deuda. Irme limpiando, ir tratando de hacer las cosas y siempre cuando voy a tomar una decisión o voy a tener una manifestación de carácter, digo, esto es correcto, nada, déjame olvidarlo ya, ya, y sigo para adelante, porque quiero también yo vaciar mi mochila. Sí, Gracias. sí, sí, sí. Esto es la aceptación comprensiva, inteligente, aceptación de las cosas tal como son. Hacer lo que es posible hacer. Claro, lo que es posible hacer hay que hacerlo, ¿no? Si hay algo que nos puede ayudar, hay que hacerlo. Si hay un ungüento que puede aliviar el dolor, hay que ponerse el ungüento si está a nuestro alcance. ¿Bien? Uno no tiene que ser un abandonado y ya está. No, hay que hacer las cosas con sentido común, con prudencia e inteligentemente. Y ya está. ¿Qué más os puedo decir, queridos amigos y hermanos? Para mí una buena lesión. ¿Y a ti qué te pasa en el cuello, Pilarita? Pues que me he tenido que ir el domingo a urgencia con un dolor de cervicales que vamos. Y Bueno, nada, me pusieron el collarín y me mandaron para casa. vale. Y ya está. Pues ya sabemos, ¿no? Por Que hay eso que ahora me lo he puesto. de la santa paciencia, que es ¿Qué la vamos a hacer? ciencia de la paz. Bueno, por algo será. Por algo será. Claro. Si hay que ponerse alguna cremita que de esas Sí, que es ayudan lo a que me tener, mandaron, es lo que me mandaron. pues claro, Y me ha dicho que fuera la doctora Alcá para que me mirara y me evaluara por si me tenía que llevar a la clínica del dolor. Porque es que he ido ya bastantes veces con las cervicales. Me bueno, dijeron que las tenía mal. hay que hacer lo que hay que hacer, sí. Pues sí. Muy bien. Y ¿Alguien no más alarmas tiene la algo? guillotina. ¿Perdón? Y no alarmas la guillotina. Sí. Pues sí. Si hay alguien más que quiere comentar algo, que lo diga ahora y si no, que calle para siempre. Siempre. Que calle hasta mañana. Mañana. Mañana está el Daniel, ¿no? No, ¿No? No, no, Todavía no. No. la semana que viene. Hoy es jueves 24. No, no. Mañana no tenemos nada. Bueno, Recordemos lo que he puesto al principio. Lo pondré en el programa como recordatorio. vale. Que esta madrugada del sábado al domingo en España cambiamos la hora. Ahora, ¿Eh? una horita menos. Atrasamos la hora, atrasamos una hora. Por lo tanto, todos los que entráis allende los mares, en el otro lado del Atlántico, para vosotros es entrar una hora más tarde. Claro. Tenedlo en cuenta. Lo pondré en el programa, que lo enviaré mañana o pasado. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Venga, Buen dedo. a ti.